Vamos a hablar de uno de los temas que puede ser confuso o generar problemas a la hora que trabajamos en nuestro proyecto, lo que viene a ser tamaños de texto en AutoCAD. Para trabajar con textos en AutoCAD, lo primero que tenemos que hacer es crear los estilos de texto con los cuales queremos trabajar. Luego le tenemos que decir en qué escala estamos trabajando. Y finalmente, a la hora de colocar el texto, le tenemos que precisar con qué tamaño queremos que se imprima dicho texto. Para ver con más detalle este tema, vamos a abrir el programa. Aquí ya tenemos abierto AutoCAD y para mostrarles el tema de tamaños de texto, he preparado un archivo. Correcto. A este archivo ya se le asignó lo que viene a ser las unidades de proyecto. Me dice que está en metros. También ya se creó las escalas con las cuales se va a trabajar. Se crearon las capas y dentro de las capas ya se empezó a crear geometría, pero todavía no hemos empezado a colocar textos. Antes de ver el tema en sí, vamos a crear una pequeña presentación para que sea un poco más entendible y completo lo que sería este tema. Para crear una presentación nada más nos vamos a cualquiera de las presentaciones que ya viene creada por defecto, o le podemos dar en crear una nueva presentación cualquiera. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarle de nombre. Para ello, anticlic en la presentación y nos vamos a cambiar nombre. Le colocan el nombre que deseen. Para este caso voy a crear un plano A1, entonces le voy a colocar ese nombre. Listo. Ahora vamos a configurar esta presentación. Para ello me puedo ir a la ficha presentación, al grupo presentación y encuentro la herramienta de configuración de página. Y me sale esta ventanita. Otra forma de llegar a esta ventana es dándole anticlic en el nombre de la presentación e irme al apartado de administrador de configuración de página. Una vez estamos en esta ventana nos vamos a modificar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la impresora. Para este caso yo voy a trabajar con la impresora virtual, que es DWG a PDF. Luego seleccionamos el tamaño de la hoja. Para este caso, como lo coloqué de nombre plano A1, voy a seleccionar una ISO Full A1. La primera que encuentro es horizontal y la segunda es vertical. En este caso horizontal. En la escala tengo que verificar que sea 1 en 1. En el caso de que no estuviera esa escala, entonces le coloco 1 en 1. Luego le doy en ajustar escala de grosor de línea. En calidad le puedo subir a máximo. Se va a notar sobre todo cuando trabajamos con imágenes. Y tenemos la opción de activar la transparencia, ¿no? Que nos detecte la transparencia. Claro que solo se va a notar esto si hemos trabajado con transparencia. Sería todo. Le doy en aceptar. Le doy en cerrar. Puedo ver ya que mi hoja se escaló. Ahora es una hoja A1. Puedo borrar esta ventana que viene por defecto. En esta hoja en blanco yo ya podría empezar a crear a lo mejor mi borde, mi cartilla de información, leyendas, tablas, todo lo que haría falta. Nada más aclararles que el 00 está justo en esta esquina. ¿Ya? El 00 está en esta esquina. Voy a hacer un marco nada más como ejemplo. Primero me iría a inicio, seleccionaría mi capa donde se va a guardar dicha geometría. En este caso sería marco. Selecciono rectángulo. Y le digo que esté en el 0,0, que comience ahí. ¿Ven? Y luego nada más le digo que esté en la otra esquina. Me tengo que acordar los tamaños de una hoja A1 o lo que viene a ser la entrada dinámica ya me ayuda, ¿no? De largo una hoja A1 tiene 841 y de ancho 594. Listo. Si quisieran hacer su borde a partir ya de estas dimensiones podrían hacer. Para este caso le voy a decir que me haga un desfase de 20 milímetros que equivale a 2 centímetros, ¿no? Hacia adentro y listo. Borro el marco exterior. Y si es que yo quisiera hacer a lo mejor un membrete, ¿no? Ya lo podría hacer ya. Voy a colocar 3 ventanas en 3 distintas escalas para ver el tema de tamaños de texto. Nuevamente primero seleccionaría lo que viene a ser la capa en la cual se van a guardar dicha geometría, que para este caso
yo he creado mi capa donde van a estar guardadas las ventanas, pero le he dicho que no se imprima. Si es que ustedes desean que se impriman las ventanas, entonces desde aquí lo administran, ¿no? Ahí le digo que sí se imprima y ahí que no se imprima. Lo defino como capa actual y ahora sí puedo crear mis ventanas. Para ello me voy a la ficha de presentación. En el grupo ventanas gráficas de presentación, ahí encuentro la herramienta, ¿no? Que tiene varias opciones, que sea un rectángulo, un polígono o un objeto. Para este caso lo más simple, vamos a decir que sea un rectángulo. Quiero una ventana en este sector. Quiero otra ventana por esta parte. Y otra casi del mismo tamaño por acá. Entonces, lo único que he hecho es crear las ventanas. Para asignarle lo que viene a ser qué quiero que me presente la ventana, le doy doble clic dentro, ¿ven? Y ahora puedo moverme dentro de la ventana. Trato de centrar lo que quiero que me presente esta ventana y para salir le puedo dar doble clic fuera, o una manera más segura es dándole aquí en modelo. Listo. En esta ventana de acá quiero que me presente la misma información. Puedo dar doble clic fuera o una manera más segura desde modelo, ¿no? Y en esta ventana quiero que me muestre esta escalera. Entonces, le doy en modelo para salir de una manera más segura. ¿Cómo le asigno la escala en la cual tiene que estar la ventana? Para ello solo lo selecciono y me aparece la herramienta de escalas de anotación y desde ahí la asigno. Le voy a decir que esa ventana quiero que esté en la escala de 1 en 50. Luego que esta ventana de acá esté en la escala de 1 en 100. Y que esta ventana de acá esté en una escala de 1 en 25. Recuerden que en la vida real, por lo general en un plano solo va una escala, como máximo va a ir 2. Aquí estoy colocando 3 nada más como ejemplo para que vean el tema de tamaños de texto. No se olviden de darle en regenerar para que detecte los cambios, ¿no? Y me actualiza lo que es el tipo de línea. Correcto. Ahora yo ya me puedo regresar a modelo y empezar con el tema de textos en AutoCAD. Habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es crear nuestros estilos. Para ello nos vamos a la ficha anotar, al grupo texto, y ahí encuentro lo que viene a ser los textos o los estilos que vienen por defecto y la herramienta de administrar estilos de texto, desde el cual yo puedo crear mis propios estilos. Otra forma de llegar a esta ventana es en la parte inferior derecha del grupo, me aparece una flechita y directamente me lleva a esta ventana. En esta ventana veo dos estilos que ya vienen por defecto, un estilo anotativo, ¿ya?, y un estilo llamado estándar que no es anotativo. ¿Cómo sé si un estilo es anotativo o no? Porque a su costado me aparece un escalímetro, ¿ya? Aquí veo que me aparece un escalímetro, entonces es un estilo anotativo. Aquí no me aparece, por ende es un estilo que no es anotativo. ¿Cuál es la diferencia entre usar un estilo anotativo y uno que no es? Cuando nosotros trabajamos con un estilo anotativo, a la hora que nos pregunte el tamaño de texto, el tamaño que le estamos dando ya es un tamaño de impresión, ¿ya? De impresión. Supongamos que le decimos que queremos un tamaño de 2.5, que quiere decir que ese texto ya se va a imprimir a un tamaño de 2.5. En cambio, cuando nosotros usamos un estilo que no es anotativo, a la hora que le damos el tamaño de texto, ese tamaño que le estamos dando es el tamaño pero en unidades de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si mi proyecto está en metros y yo le digo que me cree un texto con un tamaño de 2.5, quiere decir que va a hacerme un texto con una altura de 2.5 metros de alto. ¿Ya? Antes de crear nuestros estilos de texto, les muestro rápidamente la diferencia. Voy a cerrar acá. Para crear nosotros nuestros textos en nuestro proyecto, primero tenemos que seleccionar en qué escala estamos trabajando. Entonces aquí le voy a decir que en la escala de 1 en 50. Luego le indicamos en qué capa vamos a trabajar. En este caso sería la capa texto.
Le decimos qué estilo queremos usar. En este caso voy a usar el estilo anotativo. Luego voy a crear un texto. Me pide que genere un rectángulo donde se va a crear el texto. Ahí. Y en la parte superior me está pidiendo el tamaño, ¿no? Si es que he usado un estilo anotativo, el tamaño que me pide es un tamaño de impresión. Supongamos que mi texto lo quiero imprimir a una altura de 3 milímetros. Entonces, aquí en tamaño nada más escribo 3.0, doy Enter y escribo directamente. Para finalizar, puedo dar clic fuera o en cerrar editor de texto. Listo. ¿Ven? Este texto, cuando yo lo imprima en una escala de 1 en 50, me va a salir con un tamaño de 3 milímetros de alto. Y estaría bien. ¿Qué hubiera pasado si uso un estilo que no es anotativo? En este caso, el estándar. Le digo, quiero usar el estilo estándar. Voy a crear un texto. Me pide que genere un rectángulo donde se va a crear el texto. Y cuando uso un estilo que no es anotativo, el tamaño que me está pidiendo es un tamaño que está en función a las unidades de mi proyecto. Como mi proyecto está en metros, si yo aquí le escribo 3.0, me va a crear un texto de 3 metros. ¿Ven? Puedo dar clic fuera o darle en cerrar editor de texto. En ambos casos, yo le coloqué una altura de 3. La diferencia está en que cuando yo uso un estilo anotativo, cuando hablo de tamaños, estoy hablando de tamaños de impresión, y cuando uso un estilo que no es anotativo, cuando hablo de tamaños, estoy hablando de tamaños en función a las unidades de mi proyecto. Entonces, ya hemos visto la diferencia y ahora vamos a crear nuestros propios estilos. Para ello me dirijo a administrar estilos de texto. Le digo que quiero crear un nuevo estilo. Le doy un nombre. De preferencia les recomiendo que le den el nombre del tipo de letra que van a usar. En este caso voy a crear una Calibri. Acepto. Luego selecciono el estilo que acabo de crear y empiezo a editar. Primero le busco el tipo de letra. Calibri. Y en el estilo del tipo de letra tengo 4 opciones. Que sea en negrita, cursiva negrita, negrita o normal. El previo se ve en esta parte. Ahí sería cursiva, cursiva con negrita, negrita o normal. En este caso le voy a decir que sea negrita. Luego en el apartado de tamaño me da la opción de que sea anotativo. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir que sea anotativo. Y también me da la opción de que tenga una altura ya por defecto. Aquí recordemos, si he usado un estilo anotativo, el tamaño que le voy a colocar sería un tamaño de impresión. Si lo colocara 2.5, quiere decir que cuando yo creo un texto, ya por defecto va a tener un tamaño de 2.5 milímetros a la hora que se imprima. Si lo dejamos en el valor 0, nos va a consultar qué tamaño le queremos dar a la hora que coloquemos nuestro texto. Yo le voy a dejar en el tamaño 0. Aunque si ustedes le dejan un valor predeterminado, luego también se puede cambiar a la hora que insertamos el texto. Y van a ser todos los cambios que voy a hacer, ¿no? En la parte inferior tenemos la opción si queremos darle cierto ángulo a los textos, ¿no? Recuerden que como máximo denle un valor de 15 grados, ¿no? Si desean inclinarlo su texto, denle como máximo 15. Un 10 podría ser, ya depende de ustedes, ¿no? Yo le voy a decir que sea en 0. Cuando le doy en aplicar se guardan los cambios. Ya tengo mi estilo creado. Y si todavía recién están aprendiendo, yo les recomiendo que por cada estilo que creen que sea anotativo, creen un estilo que no sea anotativo. Entonces le voy a decir nuevo, le voy a dar un nombre, le voy a decir Calibri, acepto, selecciono, edito, le doy el tipo de letra, el estilo de tipo de letra y en este caso le digo que no sea anotativo. ¿Ven? Tiene las mismas propiedades que el estilo anterior, pero en este caso no es anotativo. Le doy en aplicar y ya tengo dos estilos, uno anotativo y uno que no es, con las mismas propiedades. Voy a crear otro estilo que sea un Arial, le digo nuevo, le doy un nombre,
acepto, selecciono, busco ese tipo de letra, Arial, le digo en este caso que sea normal, que sea notativo, aplico, guardé los cambios, le digo nuevo, otra Arial, acepto, selecciono y le digo que no sea notativo, aplico. Listo, he creado dos estilos, un Arial anotativo, un Arial que no es anotativo, una Calibri anotativa y una Calibri que no es anotativa. Listo, voy a cerrar este panel, cierro. Y ahora tenemos que recordar también que los textos es información que llevan los planos y que dicha información se va a discriminar en función a las escalas. En función a la escala en la cual estemos trabajando, hay información que va e información que ya no va. Un ejemplo. Supongamos que quiero colocar la numeración de las huellas de esta escalera. Primero me tendría que preguntar en qué escala va dicha información. Para este caso sería la escala de 1 en 25. Entonces lo primero que hago es decirle que estoy trabajando en esa escala. Clic. Por ahora también les recomiendo que desactiven lo que es la visibilidad de anotación, que es el escalímetro con un circulito. Ya lo apagamos. Ya asigné mi escala. Luego verifico que estoy trabajando en la capa correcta, correcto. Y ya puedo empezar a colocar mis textos. Voy a escoger el estilo, supongamos la Arial. Quiero colocar un texto. Me pide que genere un rectángulo donde se va a crear ese texto. Ahí, a ver, ahí. Luego le doy el tamaño, le voy a decir que quiero un tamaño de 2.7 milímetros cuando se imprima, enter y empiezo a escribir. Correcto. Luego tengo la justificación, que ustedes tómenlo como si fuera el punto de anclaje, ¿ya? El punto a partir de donde se va a mover el texto. Va a depender obviamente de la ocasión, para este caso le voy a decir que el punto de anclaje sea inferior centro. Luego tengo la opción de decirle que el párrafo esté alineado a la izquierda, centrado, que esté alineado a la derecha o justificado, ¿no? Y varias opciones. Por ahora quiero finalizar ya mi texto, le doy en cerrar editor de texto. Si selecciono puedo ver que mi punto, a partir del cual puedo mover a mi texto, está en la parte inferior centro, ¿no? Que es el valor que yo le había dado. En el caso de que me haya equivocado de tamaño o quiera cambiar el punto de justificación de mi texto, activo mis propiedades, selecciono mi texto y desde ahí lo puedo cambiar. A lo mejor quiero que sea de un tamaño de 3 y si la justificación lo quiero cambiar, lo puedo cambiar desde acá, ¿no? Listo. Pues voy a completar la numeración de todos los escalones. Podría hacer otro texto o en su defecto nada más hacer copias. Para editar el contenido de mi texto, nada más doy doble clic, entro a la edición y empiezo a editar. Aquí ya terminé de editar mis textos y para ver cómo se va a imprimir, me dirijo a mi presentación. Me voy a la ventana que tiene asignado la escala en la cual he estado trabajando, que fue la escala 1 en 25, entonces me voy a la ventana y puedo apreciar que tiene un tamaño correcto, ¿no? Se puede leer fácilmente, no hay mucho problema. Puedo observar otra cosa, solo me aparece en la ventana que tiene la escala de 1 en 25. Miren, este tiene una escala de 1 en 50, no me aparece. Este tiene una escala de 1 en 100, tampoco me aparece. Cosa que sería lo correcto, puesto la numeración de los escalones solo me tendría que aparecer en una escala de detalle, ¿no? Para este caso, 1 en 25.
y esta información no tendría que repetirse en las otras escalas. ¿Bien? No tendría que repetirse. Veo que está bien, me voy a modelo y veamos otro ejemplo. Supongamos que quiero colocar lo que viene a ser el ambiente con las dimensiones que tiene cada área. Nuevamente me preguntaría en qué escala tendría que ir dicha información. Para este caso vamos a decirle que esa información va a ir en la escala de 1 en 50. Selecciono primero mi escala. Puedo apreciar que ha desaparecido la numeración de los escalones. ¿No? Ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque ahora estoy en la escala de 1 en 50. Y la numeración de los escalones solo me tendría que aparecer cuando yo trabajo en la escala de 1 en 25. Miren, si yo me regreso a la escala de 1 en 25, puedo apreciar que los textos están ahí. Nada más que cuando cambio de escala, se ocultan para tener un mejor manejo, ¿no? Acabo de escoger mi escala de 1 en 50 y voy a colocar mis textos. Nuevamente, le digo qué estilo voy a usar. Le voy a decir la Calibri, que es anotativa. Le digo quiero crear un texto. Lo voy a crear acá. Me pregunta el tamaño. Le voy a decir que sea de 2.8. Enter y escribo directamente. Correcto, ¿no? Recuerden darle siempre la justificación que ustedes deseen. Yo le voy a decir que sea inferior centro. Cierro acá. También quiero un texto que me indique la dimensión de este ambiente. Seleccionaría mi estilo, iría a crear un texto, generaría el rectángulo donde se va a crear el texto y supongamos que ese ambiente tiene estas dimensiones. Y finalizo. Y la justificación me sirve para poder hacer estos centrados, ¿no? Y de esa forma yo tendría que ir llenando, colocando a cada ambiente su nombre y las dimensiones que tiene. Para este caso solo voy a hacer copias. Voy a decir por ahí, por acá y a lo mejor por acá. ¿Ven? Supongamos entonces que ya terminé de colocar los nombres a mis ambientes. Nuevamente, si quiero ver cómo se va a imprimir, me voy a mi presentación. Y aquí puedo observar que solo en la ventana de la escala en la cual estuve trabajando me va a mostrar el nombre de los ambientes con sus dimensiones, ¿no? Estuve trabajando en la escala de 1 en 50, así que solo en la ventana de la escala de 1 en 50 me muestra dicha información con un tamaño que se puede leer fácilmente. Miren, no voy a acercar ni alejarme con el zoom. Quiero que presten atención al tamaño que tiene. Solo me voy a mover. ¿Ven? Tiene casi el mismo tamaño, ¿no? En ambos casos son escalas distintas, pero el tamaño del texto es similar y es legible, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que los textos sean legibles. No porque una escala es más grande, el texto tiene que ser más grande. O porque una escala es más pequeña, el texto tiene que ser más pequeño. No. Tienen que tener tamaños que se pueda leer. Bueno, en este caso fue un 2.8 y para acá fue un 3, ¿no? Pero si yo le hubiera colocado el mismo tamaño, ambos aquí tendrían el mismo tamaño de impresión. Entonces, estamos viendo que la información que va en un plano va en función a las escalas y que la información por lo general no se repite, ¿no? Aquí tengo información de la numeración de los escalones que ya no se repite en esta escala de 1 en 50. Y vamos por el último ejemplo, que sería para la escala de 1 en 100. Me regreso a modelo. Primero le digo en qué escala voy a trabajar. En este caso le voy a decir la escala de 1 en 100
nuevamente veo que se desapareció los textos de los ambientes, pero no es que se han eliminado, están ahí, pero están con su respectiva escala. En este caso quiero trabajar en la escala de 1 en 100. Nuevamente le digo, quiero usar un estilo anotativo y quiero crear mi texto acá. Y le vamos a colocar jirón ejemplo. Y le doy en cerrar editor de texto. En el caso de que me haya equivocado, recuerden de asignarle el tamaño. A través de sus propiedades yo le puedo aumentar, ¿no? Listo. Supongamos que en la escala de 1 en 100 solo tiene que ir los nombres de las calles. Solo tiene que ir esta información de acá. Voy a generar algunas copias al otro lado. Listo. Y para ver cómo se va a imprimir, me voy a mi presentación. Y solo me aparece dicha información que acabo de colocar en la ventana que tiene asignada a la escala de 1 en 100. Y dicha información no se repite en las otras escalas. Aquí podemos apreciar claramente que de una escala a otra, por lo general no se comparte información de textos, ¿no? Correcto. Entonces, por ahora hemos visto cómo usar las escalas anotativas, ¿no? Las escalas anotativas que me controla ya el tamaño de impresión. Y que en función a la escala que estoy trabajando, esa información se va a esconder o se va a mostrar, ¿no? Ahí está. El uso de los estilos que no son anotativos vamos a usar en el espacio de presentación. Aquí en presentación vamos a usar esos estilos que no son anotativos. Supongamos que quiero colocar aquí mi nombre. Primero escogería un estilo que no es anotativo. Le voy a decir la calibrí que creé yo. Le digo quiero generar un texto. Me pide que genere el recuadro donde se va a generar el texto. Y el tamaño que me está pidiendo ya es un tamaño de impresión. Le voy a decir de 3.0, que son 3 milímetros. Le doy enter y empiezo a escribir. Y finalizo. ¿Ven? Aquí está. Si ustedes usaran un estilo anotativo aquí en el espacio de presentación, también les va a salir del tamaño correcto. Miren, le digo que voy a usar la calibrí anotativa. Quiero generar un texto con líneas múltiples. Selecciono el rectángulo donde se va a generar el texto. Le digo que tenga de tamaño 3 y escribo nuevamente. Finalizo y veo que tiene el mismo tamaño. Si ambos me dan un tamaño correcto, entonces ¿por qué me conviene usar un estilo que no es anotativo en el espacio de presentación? Me conviene por el hecho de que si uso un estilo anotativo no me da ningún beneficio. ¿Ya? No me va a dar ningún beneficio. Y entonces para tener un trabajo un poco más ordenado, de recomendación yo les diría que en presentación usen a los estilos que no son anotativos. Entonces recordemos, cuando usamos un estilo que no es anotativo aquí en presentación, cuando me pide el tamaño, es un tamaño de impresión. ¿Ven? Este es un tamaño de impresión, 5 milímetros de alto. Correcto. Otro uso de los estilos que no son anotativos es a la hora que creamos bloques. Esto no lo vamos a ver en este video, pero ya les digo, el otro uso más frecuente de los estilos que no son anotativos es a la hora que creamos bloques. Otro uso que le podemos dar a los textos que no son anotativos es si a lo mejor necesitamos colocar información, pero una información que no sea administrada en función a la escala, ¿no? Sino que sea una información que siempre vaya en todas las escalas. Pues, en ese caso trabajaríamos con un texto que no es anotativo. Listo. Entonces tenemos tres utilidades para los textos no anotativos. Trabajar en presentación, a la hora que creamos bloques,
Y si en modelo necesitamos colocar textos o información que no sea administrada en función a la escala. Por último, les indico para qué sirve la visibilidad de anotación. Miren, si está desactivado, solo me va a mostrar la información que tiene que ir en función a la escala en la que estoy trabajando. Estoy en 1 en 50, solo me muestra los textos que van en la escala de 1 en 50. Estoy en 1 en 25, solo me muestra los textos que van en la escala de 1 en 25. Pero hay casos en el cual yo necesito que se muestre la información de otras escalas, a lo mejor para sacar información o a lo mejor para no repetir información. En ese caso prendería lo que es la visibilidad de anotación, que lo que hace es que me muestra todas las anotaciones de todas las escalas al mismo tiempo. ¿Ven? Me está mostrando todas las anotaciones de las demás escalas también. Yo les recomendaría que por defecto lo tengan apagado, ¿no? Que solo les muestre los textos y la información que va en esa escala que están trabajando. Hemos visto entonces la forma de trabajar con estilos anotativos y con los estilos que no son anotativos. Este video solo es la primera parte de lo que viene a ser el tema de tamaños de texto en AutoCAD. Entonces, si tienen alguna duda, todavía existe un segundo video. De recomendación, les pediría que investiguen un poco más de este tema. Y entonces sería todo por este video.